Muy bien, aquí en el método gráfico revisaremos la resolución de un problema. Habíamos dicho previamente en otro de los ejemplos resueltos que tenemos que revisar primero para utilizar este método gráfico que nuestro problema cuente solamente con dos variables. Pero nunca dijimos que hay un mínimo de restricciones. Restricciones puede haber desde una hasta un número indeterminado de ellas. Entonces, en este ejercicio vamos a revisar un ejemplo respecto a una empresa que se encarga de elaborar pastillas de determinado fármaco en dos presentaciones, grandes y pequeñas. Las grandes pesan 40 gramos y las pequeñas 30, y se necesitan al menos 3 pastillas grandes y al menos el doble de pequeñas que la de grandes. Entonces, aquí en la pregunta final de nuestro problema es la clave para comenzar. Me dicen que cuántas pastillas se han de elaborar de cada clase. Esta es la pregunta que me están haciendo, por lo tanto, van a ser las variables a las que yo debo de darles un valor. Entonces, no varía ni el peso de las pastillas, ni el beneficio de cada una de ellas, sino cuántas pastillas debo de elaborar, o sea, vaya, la combinación de ellas, con los recursos con los que cuento. Entonces, viendo nuevamente el problema, dentro de la misma pregunta, me dice, ¿qué quiero lograr? Pues que el beneficio sea máximo. Entonces, mi función objetivo es maximizar, donde si me dice que cada pastilla grande proporciona un beneficio de 15 euros y una pequeña de 10, recordemos que X2 es el que representa las pastillas grandes y X1 las chicas. Entonces, el beneficio de las grandes, que es de 15, lo voy a poner multiplicando por el X2, que representa la cantidad de pastillas grandes, y los 10 euros por X1, que representa el beneficio de las pequeñas. Ahora, las restricciones, pues es lo que me limita. En este caso, la primera limitante que encontramos siempre es la materia prima o los recursos con los que cuento. Me dice que yo solamente cuento con 600 gramos del fármaco que voy a utilizar para fabricar tanto las pastillas grandes como las pastillas pequeñas. Entonces, los 30 gramos que yo me gaste por cada pastilla pequeña más los 40 gramos que yo me gaste por cada pastilla grande tiene que ser menor o igual que los 600 gramos que tengo disponibles. No me puedo pasar. Pero no necesariamente las cantidades de materia prima son la única restricción que yo voy a tener. Aquí en por cualquier razón, ya sea por un estudio de mercado o por un cliente al que hay que surtirle especialmente, me dice que se ha determinado que se necesitan al menos 3 pastillas grandes, es decir, como mínimo 3 pastillas grandes. Si X2 representa mi número de pastillas grandes, este tiene que ser mayor o igual que 3, porque es lo que me están diciendo, mínimo 3 pastillas grandes. Entonces, esta cantidad tiene que ser 3 o más. De la misma forma me dice al menos el doble de las pequeñas que de las grandes. Quiere decir que la cantidad de pastillas pequeñas tiene que ser mayor o igual que el doble del de las grandes. Si yo produzco 3 grandes, pequeñas deben de ser 6 o más. Aquí me está diciendo al menos el doble de pequeñas que de las grandes. Entonces esta cantidad de pequeñas tiene que ser mayor o igual que el doble de las grandes. Pero siempre debemos tender a acomodar nuestras restricciones en una manera uniforme o estandarizada, en donde mis variables estén todas del lado izquierdo y mi término independiente se encuentre del lado derecho. En este caso, entonces, este término de 2x2 va a pasar hacia el lado izquierdo, haciendo la operación inversa, que es restando, y al no quedar nada de este lado derecho, entonces se asigna el 0. Y no debemos de olvidar las de no negatividad, donde me dice que tanto la variable 1 como la variable 2 tienen que ser mayor o igual que 0. Entonces aquí tenemos ya totalizado nuestro modelo sobre el que vamos a trabajar para darle respuesta a qué cantidad voy a producir de pastillas chicas y qué cantidad de pastillas grandes. Pero pues las que nos van a interesar para empezar a determinar el área de solución son estas 3 restricciones.
Puede haber 4, 5, 6 o más, las que se requieran o las que se establezcan en la redacción del problema. Entonces, voy a comenzarlas en el orden en el que aparecieron, como restricción 1, restricción 2 y restricción 3, como hace referencia a ellas. Entonces, las más fáciles pues son siempre las de no negatividad, que me dice que no debo de considerar los izquierdos a partir de este punto de origen, porque sería x1 negativo. De igual forma, los que están hacia abajo, para no considerar los valores para x2 negativo. Entonces me limita nuevamente al plano de los positivos. Entonces voy a tomar esta restricción 1, que es la de 30x1 más 40x2, y le voy a dar valor de 0 a x1. Habíamos quedado que para trazar esta restricción como frontera necesito conocer dos de sus puntos para unirlos y empezar a probar áreas de solución. Entonces le doy valor de 0 al x1, sustituyendo aquí, como pueden ver, para que este término se elimine. Les comento nuevamente que puede ser cualquier valor. Yo le doy el valor de 0, o por lo general se da el valor de 0, para que sea más fácil la eliminación y más rápido encontremos un punto. De igual manera, pues vamos a encontrar el punto justo en el que atraviesa a uno y al otro eje y abarcamos el área completa sin estar en conflicto con esto. Entonces se elimina este término y este 40 que está aquí multiplicando pasa para el otro lado dividiendo para encontrar el valor de x2. Entonces ya tenemos el primer punto para esta restricción, en donde x1 vale 0 y x2 vale 15. Recuerden que siempre x1 es el que vamos a localizar en el primer espacio del punto, porque es el eje horizontal, y al x2 le asignamos el lugar del eje vertical, por eso es el que va después. Dentro de esta misma restricción, ahora vamos a sustituir, a darle valor de 0 a la otra variable x2 para hacer lo mismo, la eliminación pero ahora del otro término, y que el 30 que está multiplicando pase para el otro lado dividiendo y encontremos rápidamente la otra coordenada, en donde x1 vale 20 porque x2 valía 0. Teniendo esos puntos, nosotros trazamos, aquí tomé una escala de 5 en 5 unidades para hacerlo más práctico. Dice que el punto A está en 0 en x1, o sea, no avanza nada en la horizontal, y 15 en x2. El punto B que encontrábamos estaba en 20 en x1 y 0 en x2, y se traza esta restricción. Recuerden que nuestra restricción es una desigualdad, entonces tenemos que saber si el área que cumple con ella es la que está hacia abajo o la que está hacia arriba. Se recomienda por lo general probarlo con en este caso punto 00, que está del lado hacia abajo y a la izquierda, porque es más fácil de sustituir para ver si cumple. En algunas ocasiones es muy fácil ver que al ser menores pues va a tener que ser esta el área buena y la otra el área incorrecta o que no cumple, pero siempre es recomendable probarlo, ¿ok? Entonces me dice que sustituyendo con el 00 en esta restricción, 30 por 0 más 40 por 0 pues me da 0, y esto sí cumple con ser menor que 600. Entonces al cumplir este punto del origen, estas de arriba, sería un área en el que ya me estaría sobrepasando de los 600 y no es permitido por mi restricción. Entonces mi área de solución aceptada por esta restricción es esta de aquí, pero hay que probar con el resto. En la restricción 2 es más sencilla de graficar, puesto que cuenta con una sola variable, tiene nada más al x2, no tiene al x1, la combinación de ellas como las otras restricciones. Esta me dice, ok, x2 o tu valor de x2 tiene que ser mayor o igual que 3. En cualquier combinación, no importa la otra, x2 siempre tiene que ser mayor o igual que 3. Entonces, tomamos sobre x2 el avance de 3 y ahí es donde se traza esta línea horizontal, porque no importa qué valor vaya a tener x1, lo que importa es que en x2 siempre sea valor de 3. Ahora me dice todos los mayores de 3. Aquí sí es muy claro, no es necesario probar con puntos porque los mayores que 3 son los que están hacia arriba. Entonces
El área de rechazo sería esta de aquí abajo. Mi área de solución se va delimitando a un poco más. Trabajamos ahora con la restricción 3, o esta última, y le damos un valor a x1 de 0 para sustituirlo y hacemos el despeje correspondiente. Toda restricción que termine aquí en el término independiente en 0 va a ser especial, porque al darle valor de 0 a una de las variables, automáticamente la otra también va a tomar un valor de 0 por el despeje. Veamos qué sucede si nosotros lo trabajáramos de la otra manera. O sea, vaya, en este paso le dimos valor de 0 a x1 y en los anteriores habíamos dicho que entonces ahora qué pasaría cuando x2 vale 0. Si sustituimos, me queda que x1 va a 0. Vaya, me regresa al mismo punto. Aquí me da 0, 0. Acá me da 0, 0. Entonces no tengo un punto distinto para hacer el trazo de esta restricción. Entonces se recomienda que cuando mi restricción tiene un 0 del lado independiente, sí podemos sacar el primer punto de esa manera. Pero para el segundo punto se sugiere que se le dé otro valor cualquiera, que me permita hacer una sustitución y encontrar un punto diferente al 0, 0 y pueda yo hacer el trazo. Ahora, puede ser un valor arbitrario, pero se recomienda que sea un valor cercano al que ya nos salió en la resolución de la restricción 1, porque pues tenemos que manejar una escala similar. Entonces, le damos un valor a x2 de 10, pudo haber sido 15, pudo haber sido 5. Aquí le di un valor de 10 y lo sustituimos, y haciendo el despeje correspondiente me dice que x1 vale 20. Entonces el siguiente punto es 20 en x1, 10 en x2, y podemos entonces nosotros hacer el trazo. Aquí tenemos el 0, 0 y aquí tenemos el 20, 10. Y se hace el trazo de la siguiente restricción. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es probar el área, si esta es la buena o esta otra. Aquí no se puede probar con el 0, 0 porque ya el 0, 0 es parte de esta restricción. Recuerden que para probar áreas tiene que quedar muy claramente de un lado o del otro. Entonces puede ser con un punto aquí, pero con una escala. Si nosotros hemos hecho una gráfica inexacta, es difícil trabajar así. Entonces analíticamente es más fácil con un punto que se encuentre de este lado, incluso sobre el eje. Yo elegí el 0, 10, 0 en x1, 10 en x2. Está claramente de este lado de la restricción y me va a decir si esta área es la buena o este pequeño triángulo de aquí. Entonces sustituimos en la restricción en la que estamos probando. El punto 0 en x1, 10 en x2, y me dice que menos 20 es mayor que 0. Pues no, en realidad aquí me está dando un valor inaceptable para esta desigualdad. Menos 20 no es mayor que 0, entonces esta es un área no aceptable para mi restricción 3. Por lo tanto, el área de solución es esta que se encuentra aquí. Si ustedes ven, no tiene nada que ver ni con el punto A, ni con el C, ni con el B, con ninguno de los puntos que habíamos utilizado para trazar las restricciones, sino que es un pequeño triángulo aquí que se forma con los cruces de 2 en 2 de cada una de ellas. Entonces vamos a etiquetarlos nuevamente, pues procediendo alfabéticamente. Pudo haber sido X, Y, Z, eso no es importante, lo importante es que los identifiquemos y que veamos cada uno de ellos en dónde se genera, cuáles son las restricciones que se cruzan ahí donde este punto se genera, para usarlas y poder obtener sus coordenadas. Como nuestro problema es de maximización, como menciona aquí, es fácil determinar qué lee, porque es el que va a estar más arriba hasta la optimización o el uso óptimo de recursos, pues el que me va a dar la solución ideal, pero es conveniente sacarlos todos y probar. Siempre es bueno comprobar. Entonces, vamos a ver. En el punto E se cruzan la restricción 1, que es la que pusimos en color verde, y la restricción 3, que es la que pusimos en color morado. Entonces, aquí tengo las desigualdades y vamos a trabajar con ellas. Entonces, en este caso
Ya vamos a aprovechar que uno de los valores en las variables es negativo. Vamos a multiplicarlo por 20 para que este menos 2 al multiplicar por 20 me dé un menos 40 y pueda eliminarlo yo con la variable de la otra restricción. Entonces la única que se altera es la restricción 3. 20 por x1 me da 20x1, 20 por menos 2 me da menos 40 y 20 por 0 me da 0. Y la restricción 1 sin alterarse se utiliza para hacer el procedimiento de suma y resta. 30 más 20 me va a dar este 50, 40 menos 40 se van a eliminar, que era lo que buscábamos, y 600 más 0 me da 600. Haciendo el despeje correspondiente, este 50 va a pasar para el otro lado dividiendo y tenemos un valor de 12. Pero recuerden que andamos buscando un punto, y para un punto esto solo es la primera coordenada. Hay que tomar este valor y sustituirlo en cualquiera de las restricciones, involucradas obviamente, para poder sacar el valor que me falta de x2. Entonces voy a sustituir el valor de x1 que habíamos visto que me quedó en 12 aquí y hacer el despeje correspondiente. Este que está restando completo el término lo paso para el otro lado sumando y luego el 2 de regreso dividiendo. Entonces me da que el punto E está en la coordenada 12 en x1, 6 en x2. Para obtener el punto que tenemos aquí, que etiquetamos como G, es mucho más sencillo porque en él se cruza la restricción 2, que es la que pusimos en color azul, y la 3 que pusimos en color morado. Y la restricción 2 es muy sencilla porque, aquí por el error es un 2, este me dice que es mayor o igual que 3, entonces ya me está dando el valor de la variable. Me dice x2 es igual a 3. Entonces ya lo único que tengo que hacer es, ya no tengo que hacer ecuaciones simultáneas, sino simplemente este valor que ya me dijeron que va a tener siempre en esta restricción, sustituirlo en la otra, resolver y encontrar el valor. En vez de x2 voy a poner en la otra restricción el 3, dándome aquí un resultado de multiplicación de 6, y al pasarlo para el otro lado pasa como 6 positivo. Entonces las coordenadas de ese punto es x1 6, x2 3. De la misma forma sucede con el punto F. Recuerden, aquí es un x2, fue un error de dedo. Este es donde se cruza la restricción 2, que dice que x2 es mayor que 3, y la restricción 1, que es la que tenemos aquí. Entonces sucede exactamente lo mismo. Me dice, pues tú ya sabes que x2 vale 3. Sustituye ese valor nada más en la otra restricción para que podamos obtener el valor de x1, teniendo un valor de 16 en x1 y de 3 en x2. Si nosotros tomamos esos valores del punto E obtenido, el F y el G, en mi función objetivo que es la Z, podrán ver que el recomendable es el del punto E. Se recomienda entonces producir 12 pastillas de las pequeñas, porque recuerden que las pequeñas son las representadas por el x1, y 6 pastillas de las grandes, que es el x2. Entonces, si se fijan, cumple con las restricciones iniciales que se planteaban en el problema, que me dice que las pastillas pequeñas tienen que ser al menos el doble de las pastillas grandes, y que en las pastillas grandes teníamos que producir mínimo 3. Entonces, al mayor beneficio de 210 euros.